Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos esté viendo. Mi nombre es Pineda García Ángel Dariel, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, y hoy, como parte de la asignatura de Matemáticas 4, le expondremos sobre las funciones racionales. El equipo está integrado por los siguientes estudiantes: Carrillo Osorio Yadira, Castellanos Esteba Hugo Alberto, Cruz Bolaños Juan Carlos, Francisco Valerio Aleidi Yatsiri, García Ramírez Yasmín y su presente. Funciones racionales. A continuación, les hablaremos sobre las funciones racionales con su respectivo material de apoyo, estructurado para acompañar durante el desarrollo de la presentación, donde tendremos actividades didácticas y ejercicios para el conocimiento de las funciones racionales, teniendo como base las competencias genéricas y disciplinares a desarrollar, de tal forma de que se obtengan los aprendizajes esperados establecidos en el programa de estudios de la asignatura. Las competencias que se desarrollarán a través del trabajo nos permiten obtener una formación integral, pues se harán de manera transversal, permitiendo desarrollar las competencias disciplinares en el campo de las matemáticas. Sin más que decir, comencemos. Bueno, después de haber recibido una introducción donde se narra lo que vamos a tratar, pues empezaremos con algunos cuantos conceptos fundamentales para poder entender lo que son las funciones racionales. Principalmente para saber qué son, pues hay que tener más o menos una idea. En este caso, bueno, sobre las funciones racionales. Estas pues las podemos llamar, se les llama así a todas aquellas que pueden expresarse como cociente o resultado dado a partir de dos polinomios. También tiene la forma de y igual a f de x, donde pues f de x va a representar a la función racional. De otra forma, o bueno, otro concepto que podemos dar, pues es que son todas aquellas funciones que van a estar formadas por una fracción, es decir, que van a contar con un numerador y un denominador. Estas van a formarse por funciones polinómicas. Aquí aprovecho para dejar algo en claro, ya que pues sí suele existir una pequeña quizás confusión entre las funciones racionales y las polinómicas. Lo que tienen en común es que ocupan polinomios. Los polinomios van a ser la suma de estos monomios. Sin embargo, la estructura que tienen estas funciones es diferente. La función racional va a tener ahora sí que una forma de fracción, va a contar con numerador arriba, denominador abajo, y ambas partes van a tener polinomios. Mientras que la función polinómica pues simplemente va a ser un polinomio sin denominador ni nada, simplemente pues eso, ¿no? Aquí abajo se pueden exponer algunas formas que se le dan a estas funciones, como por ejemplo f de x igual a p de x sobre q de x, es una de las maneras de representar. Bueno, acá tenemos unos ejemplos sobre cómo se puede expresar lo que son las funciones racionales. Acá hacer un pequeño énfasis, ya que estos números que vemos acá abajo, por ejemplo el 3 en el denominador o el 4 en el numerador, son polinomios con grado 0. Siguen siendo polinomios, por tanto es una función racional. En este caso igual. Todos estos pues son válidos. Sin embargo, hay ciertas excepciones y esto es siguiendo una regla de los polinomios. Primera, que una variable o un valor de x no puede estar encerrado en una raíz cuadrada o bien no puede estar 1 sobre x. En estos casos, pues ya no cuenta con lo que es un polinomio, con la estructura de un polinomio, aunque tenga la estructura de una función racional donde se supone van polinomios. Y bueno, finalmente, algunas cuantas características. Como cualquier función, va a contar con un rango y un dominio. El dominio va a ser la variable independiente y el rango la variable dependiente. Sin embargo, pues estas son características un poco más específicas sobre las funciones racionales. Una de ellas son las singularidades. Estas funciones racionales, ahora sí que cuando su denominador llega a tener cero, llega a ser algo conflictivo resolverlas, porque pues como sabemos es imposible dividir entre cero. Tales valores de x van a provocar que el denominador sea así, mantiene un rol pues algo particular al momento de realizarlas. Ya que, como les comentaba, es imposible obtener el valor de la función, en estos casos se debe concluir que la función no se encuentra definida, es decir, es una función indefinida para los valores de x.
Así al mismo tiempo, pues se puede decir que los puntos no están incluidos en el dominio de la función. Pero entonces, ¿qué factores son los que van a influir en el dominio de una cierta función racional? Pues este va a estar dada por las restricciones que coloca el denominador, ya que como sabemos, pues no es posible dividir entre cero. Entonces vamos a llamar dominio a la totalidad de los números reales para los cuales se ha definido la función. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar que en estas funciones racionales puede que el denominador sea cero. Entonces el dominio que se va a escribir va a ser que son todos los números reales a excepción del cero. Otra de sus características pues, es la continuidad. Las funciones racionales pues, son continuas en su dominio, pero pues su dominio puede no ser todos los números reales, como les acabo de comentar, cuando el denominador se trata de ser un cero. Bueno, también otra de sus características pues, es su comportamiento en el infinito, ya que la función racional viene dado de una función polinómica. Puede presentar de acuerdo al caso del cual se trate una asíntota oblicua u horizontal. Estas pues, son otras características un poco más generales, ¿no? Aquí ya están lo que es el dominio de definición de todos los números reales menos las raíces del denominador. ¿Y cómo sacamos las raíces del denominador? Pues resolviendo la función de f de x igual a 0. Otra de sus características es que son discontinuas en los valores de x, que son las raíces del denominador, y también tienen asíntotas. Las asíntotas pues, van a ser espacios o líneas rectas u oblicuas que se van a encontrar en la gráfica y que son espacios donde los trazos de la gráfica o de la función nunca van a sobrepasarlo, ¿no? Por más que se extienda hasta el infinito y se vaya a números grandes, pues es una recta que nunca se va a tocar. Entonces vamos a tener asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, y bueno, acá cada una con sus respectivos requisitos. Yo les voy a hablar sobre las asíntotas. A las líneas imaginarias, en este caso los ejes, se les conoce como asíntotas de la función racional. De allí decimos que la función tiene comportamiento asintótico en los ejes. En la medida que cambiemos los polinomios, así también cambian las asíntotas de su gráfica. Entonces, ¿qué son las asíntotas? Las asíntotas son rectas o curvas a las cuales la función se va aproximando indefinidamente, cuando por lo menos una de las variables, ya sea x o y, tiende al infinito. Existen tres tipos de asíntotas: horizontales, verticales y oblicuas. Para saber el tipo de asíntota que tiene la gráfica de función racional, debemos conocer los tipos y claramente los criterios de las mismas. La siguiente, por favor. Asíntota vertical. La gráfica nunca las toca. Estos existen los valores de las variables x que hace 0 el denominador. En otras palabras, en los valores de x excluidos del dominio de la función. Estos valores excluidos se representan en la gráfica con líneas verticales entrecortadas para así excluir de la gráfica todos los pares ordenados que tengan este valor de x. Si la función racional simplifica y con ello se cancela un factor no numérico, o sea variable, entonces este valor deja de ser una asíntota vertical para hacer un hueco en la gráfica. Ahora la asíntota horizontal. La gráfica sí puede tocarlas o intersectarlas. Los valores de la variable y que se representa como una asíntota horizontal se obtiene al comparar los grados de los polinomios numerador y denominador de función racional n y m respectivamente. Entonces, si n es menor que m, entonces y igual que 0, el eje de x es la asíntota horizontal. Si n igual a m, entonces y igual a sobre b, es la asíntota horizontal. Y si n mayor a m, entonces no hay asíntota horizontal. Ahora la siguiente, por favor. La asíntota oblicua. Gráficamente, las asíntotas oblicuas se distinguen porque cuando la x hace infinitamente grande por la derecha o por la izquierda, la función se aproxima a una recta por cierta m.
Decimos que la recta y igual a m por x más n es una asíntota oblicua de la función. Los siguientes aspectos que podemos ver en la imagen. Ahora les voy a mostrar cómo se puede sacar las asíntotas, depende de los tipos que existen. Siguiente, por favor. La asíntota vertical. Las asíntotas verticales se pueden sacar o ver si son con los pasos. Primero vamos a simplificar la fx factorizando px y qx y eliminando las raíces comunes. Después las raíces del denominador son las asíntotas verticales de fx, con lo que buscamos haciendo qx igual a 0. Aquí podemos ver un ejemplo donde fx igual a x cuadrada menos x menos 6 sobre x cuadrada menos 2x y factorizamos hasta que nos da nuestra gráfica. La siguiente. Asíntotas horizontales. En este caso vamos a ver que sea nuestra fórmula. Entonces, si grado px es menor que grado qx, y igual a 0 será asíntota horizontal. Si grado px es igual a grado qx, el cociente entre los términos de mayor grado del numerador y del denominador es la asíntota horizontal. Aquí podemos ver otro ejemplo donde nos muestra cómo podemos calcular alguna asíntota horizontal. Ahora vamos con la asíntota oblicua. Se producen asíntotas oblicuas siempre que el grado px menos grado qx igual a 1. Si es así, realizaremos la división de px entre qx. El cociente de la misma en la forma m por x más n, asíntota oblicua. Recordemos que según la prueba de la división, el dividendo px es igual a cociente cx por divisor qx más el resto rx, y con lo que podemos sacar la gráfica. Aquí, al igual que en las anteriores, podemos ver un ejemplo. A continuación, hablaremos sobre los puntos de corte. Los puntos de corte son los ejes donde la gráfica corta a las coordenadas, es decir, los puntos de la gráfica que están sobre los ejes. A continuación, en la imagen vemos un ejemplo donde la gráfica de la función fx es igual a x cuadrada menos 1. Los puntos representados sobre la gráfica son menos 2,3, menos 2,3, menos 1,0, 0,1, 1,0 y 3,8. Los puntos rojos son los puntos de nuestro corte con los ejes. No todas las gráficas cortan los ejes, además puede haber como mucho un punto de corte con el eje Y, mientras que puede haber varios puntos de corte con el eje X. Los puntos de corte con eje Y. Todos los puntos que están sobre el eje Y tienen su primera coordenada igual a 0, y por lo tanto el punto de corte de la gráfica de fx es f es 0, f0. Si la función no está definida para x, este es igual a 0, es decir que no existiría f y tendría un valor de 0. Entonces no tendríamos ningún punto de corte. Un ejemplo de un punto de corte con la función y es el que viene a continuación, que tenemos fx es igual a x cuadrada más 2 con el eje y. El punto de corte en este caso sería 0,2. La razón de que no pueda haber más de un punto de corte en el eje Y es que hay una función que no puede tener varias imágenes para un mismo valor de x. Los puntos de corte con el eje X. Estos puntos están situados sobre el eje de la abscisa eje X. Tienen en común que a su segunda coordenada es igual siempre a 0. Por lo tanto, los puntos de la gráfica que cortan el eje son x, f, entre paréntesis x, tales que fx es igual a 0. Para hallar estos puntos, tenemos que resolver la ecuación obtenida al igualar la función a 0. Por lo tanto, fx es igual a 0.
Un ejemplo es calcular x cuadrada menos 9. Aquí tenemos dos soluciones y por ende dos puntos de corte, los cuales serían menos 3,0 y 3,0. Por lo tanto podemos ver que la regla se cumple, ya que en el caso de las x, este siempre va a terminar con el número 0. Buenos días a todos. Bueno, a continuación ahora les vamos a explicar algunos ejercicios sobre estas funciones racionales, aplicando todo lo que ya dijeron mis compañeros, pero ahora de manera más práctica y más sencilla en cierta forma. Bueno, aquí tenemos el ejercicio 1, el cual la función es f de x igual a x menos 5 entre 2x menos 4. Como primer paso, lo que vamos a hacer es obtener su asíntota vertical. Para ello, primero tenemos que igualar el polinomio qx a 0. Entonces, la función nos quedaría como 2x menos 4 igual a 0. Después despejaríamos a x pasando el menos 4 al segundo miembro, cambiando los signos, pues como sabemos, si está restando, al pasarlo al segundo miembro, pasará sumando. Posteriormente, vamos a sacar el valor de x, pasando el 2 que está multiplicando la x, dividiendo, quedándonos como x igual a 4 entre 2. Así, finalmente, obtenemos que el valor de la asíntota vertical es x igual a 2. La siguiente, por favor. Entonces, para esta asíntota vertical, ubicaremos el valor de 2 en el eje de las x y trazaremos una línea recta prolongada indefinidamente, como se muestra en esta imagen, donde tenemos un plano cartesiano y dentro de él se encuentra una línea de color verde, la cual representa su asíntota vertical de esta función. Como segundo paso, vamos a obtener ahora su asíntota horizontal. En este caso, pues al tener que el valor del grado n es el mismo que el del grado m, la asíntota se obtendrá dividiendo únicamente los coeficientes de las x de mayor valor, los cuales en este caso serían 1 y 2. Bueno, como podemos ver en esta expresión, pues coloqué el 1 de la x, sin embargo, pues como sabemos, no se debe colocar. Únicamente lo hice para tener una referencia de qué coeficientes se utilizarían y cuáles no. Bueno, entonces primero tomaríamos los coeficientes de las x con mayor grado y los vamos a dividir. Al hacer esta división vemos que nos quedaría como 1 entre 2, lo cual pues como sabemos daría 1 medio o 0.5. Sin embargo, para poder tener un valor más exacto y evitar caer en distintas fallas, lo que vamos a hacer es dejarlo como fracción. Así, la asíntota vertical tendrá el valor de 1 medio. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, para esta asíntota vertical ubicaremos el valor de y igual a 1 medio. De la misma manera que con la asíntota vertical, pero ahora en la gráfica debe prolongar indefinidamente en el punto 1 medio del eje de las y, como se muestra en esta imagen, donde igual dentro de un plano cartesiano habrá una línea de color rojo, la cual representa su asíntota horizontal de esta función. La siguiente, por favor. Bueno, como tercer paso, vamos ahora a obtener su asíntota oblicua. Sin embargo, como ya lo explicaron anteriormente, en algunas funciones esta asíntota es nula, se puede decir que no tiene, como es este caso, pues debido a que esta función, el grado n o grado del numerador, es igual al grado m o grado del denominador, podemos afirmar que esta función no tiene una asíntota oblicua, pues según las reglas para resolver las funciones, si el grado n es igual al grado m, la función tendrá una asíntota oblicua nula. Entonces esto nos permitirá pasarnos al siguiente paso, donde ahora vamos a encontrar el punto de corte del eje x. Para ello, primero tenemos que considerar a f de x como y.
quedándonos la expresión como y igual a x menos 5 entre 2x menos 4. Después vamos a sustituir a y en la función por el valor de 0, quedándonos la función como 0 igual a x menos 5 entre 2x menos 4. Luego vamos a pasar el polinomio qx o polinomio del denominador al primer término, por lo que al estar dividiendo, este pasará multiplicando al 0. Y bueno, pues como ya sabemos, cualquier número multiplicado por 0 nos dará 0, por lo que se eliminaría el polinomio y quedaría la expresión como 0 igual a x menos 5. Después vamos a despejar a x pasando el 5 al primer término, cuidando también pues los signos, pues al estar rezando y moverlo al segundo término, este pasará sumando, quedando la expresión como 5 igual a x, o lo que es lo mismo, x igual a 5. Por lo que el punto de corte del eje x es x igual a 5. Así que para poder graficarlo, primero tenemos que convertir este valor en coordenadas. Por lo que, como dijimos anteriormente, para realizar las operaciones, y tendrá el valor de 0 y x tendrá el valor que le encontramos anteriormente, es decir, su valor será 5. Por lo que las coordenadas del punto del eje x será 5,0. Así ubicamos el punto en la gráfica, como se presenta en esta imagen, donde el punto está representado por un punto naranja y arriba de la leyenda punto de corte con el eje x. Como quinto paso, ahora vamos a encontrar el punto de corte del eje y. Así, de igual manera, consideraremos a f de x como y, transformando nuevamente la función a y igual a x menos 5 entre 2x menos 4. Pero ahora vamos a considerar a todas las x como el valor de 0, por lo que la expresión quedaría como y igual a 0 menos 5 entre 2 por 0 menos 4. Pues aquí realizamos las operaciones correspondientes y entonces el 5 le está restando un 5, entonces nos quedaría en el numerador como el valor de menos 5. Mientras que en el denominador, al 2 al estar multiplicando al 0, este se anulará y nos quedaría únicamente menos 4. Por lo que la expresión nos quedaría como y igual a menos 5 entre de menos 4. El cual, aplicando ley de signos, nos quedaría como que el valor del punto del eje y sería y igual a 5 cuartos. Así, de igual manera que hicimos con el punto de corte del eje x, vamos a pasar los valores obtenidos, en este paso, a coordenadas, de tal manera que a x le vamos a asignar el valor de 0 en las coordenadas de x, por lo cual valdrá 0, mientras que la y se le dará el valor obtenido, o sea 5 cuartos. Entonces las coordenadas de este punto de corte serán 0,5 cuartos, con las cuales vamos a ubicar el punto en la gráfica, tal y como se muestra igual en esta imagen, donde nuevamente está proyectado con un punto de color naranja. Sin embargo, ahora está bajo la leyenda de punto de corte del eje y. Posteriormente vamos a graficar. Para poder graficar tenemos primero que obtener más coordenadas con una tabla de valores, para así obtener más puntos que se puedan unir en la gráfica. Bueno, pues en mi caso utilicé los valores de x, los cuales están en la tabla, que sería menos 3, 1, 3 y 6. Tomando mucha atención en que no tomé el valor de 2, pues como ya vimos anteriormente, este valor corresponde a su asíntota vertical, es decir, no es posible expresarlo en esta función. Así que para sacar los valores de f de x correspondientes en la tabla, tendremos que sustituir a x con su respectivo valor en la función de las siguientes maneras. Pues primero, para obtener x igual a menos 3, tenemos que sustituir este valor a la x de la función, quedándonos como lo expresan los primeros cálculos de la columna izquierda, donde, como podemos ver, el numerador nos quedaría como menos 8 y el denominador como menos 10, y aplicando ley de signos nos quedaría como 8 décimos.
Después, para expresar el valor de f de x cuando x vale 1, tenemos que sustituir nuevamente el valor de x, quedando la función como 1 menos 5 entre 2 por 1 menos 4. Haciendo nuevamente las operaciones, nos quedaría que en el numerador como menos 4, mientras que en el denominador menos 2. Y aplicando la ley de signos, nos quedaría como que f de x vale 2. Así también para cuando x vale 3, tenemos que el valor de fx es menos 1, como lo expresan los cálculos de la columna, los primeros cálculos de la columna derecha, donde podemos ver que los resultados de las operaciones nos daría como que el numerador es menos 2 y el denominador 2. Y aplicando nuevamente la ley de signos, nos quedaría que el valor es menos 1. Y finalmente, para x igual a 6, tenemos que el valor de f de x es 1/8, pues como se expresa con los segundos cálculos de la columna derecha, al sustituir este valor en la función, nos quedaría en el numerador como 1, mientras que en el denominador nos quedaría 8, llegando así a 1/8. Bueno, ahora en base a esta tabla de valores, vamos a ubicar los puntos de unión en la gráfica, usando los valores de x como coordenadas del eje x y los valores de f de x como coordenadas del eje y. Así, vamos a obtener los puntos en la gráfica, los cuales están representados con puntos negros en la imagen, junto a las letras A, B, C y D, respectivamente, al orden de izquierda a derecha de la tabla de valores. Es decir, por ejemplo, el punto A quedaría con el valor de cuando x vale menos 3. El siguiente, por favor. Bueno, finalmente, teniendo ya todos los datos ubicados en el plano cartesiano, lo que tenemos que hacer ahora es unir los puntos que se encontraron tanto en la tabla de valores con los puntos de corte, cuidando claro que pues no pasen por las asíntotas como se muestra en esta imagen, en donde la función está representada por las líneas de color azul. Y teniendo así estas dos líneas que representan de manera gráfica la función racional f de x igual a x menos 5 entre 2x menos 4. Pero también tenemos que poner mucha atención en el dominio y en el rango. Pues cabe aclarar que, como ya se explicó anteriormente, el valor de la asíntota vertical y horizontal influirá mucho en estos valores, pues el dominio de esta función será basado en su asíntota vertical. Entonces podemos decir que su dominio quedaría como todo el conjunto de números reales diferentes de 2. Y de igual manera, ahora con el rango, este estará basado por el valor de su asíntota horizontal, por lo que el rango de esta función quedaría como el conjunto de todos los números reales diferentes de un medio. Bueno, ahora iniciaremos con otro ejercicio para reafirmar. Bueno, en este primer paso obtendremos su asíntota vertical. Para ello, igualamos el polinomio qx a 0, obteniendo x menos 4 igual a 0. Despejamos x pasando el menos 4 al segundo miembro, cuidando de pasar el signo negativo a positivo. Este valor, al ponerlo en la gráfica, se debe prolongar indefinidamente en el 4 en el eje de las x, como se muestra en la imagen. Para obtener su asíntota horizontal, bueno, en este caso, como se expuso, al tener el menor valor en el grado n que el grado m, la asíntota será igual a 0. Y aquí, por lo que la asíntota horizontal se encuentra en la coordenada y igual a 0. Bueno, el siguiente paso es que debido a que en esta función el grado n es igual al grado m más 1, podemos obtener la asíntota oblicua. Y primero dividimos el polinomio px entre el polinomio qx, con lo que al realizar todos los procedimientos obtendremos el polinomio x más 4.
Para poder graficar de manera correcta esta asíntota, tendremos que realizar una tabla de valores y le daremos algunos valores a x. En este caso le asignaremos -4 y 4 al hacer las operaciones cuando x es igual a -4 y es igual a 0, y cuando x es igual a 4 y es igual a 8. Ahora con las coordenadas que obtuvimos, las unimos y las prolongamos en línea recta. Ahora encontraremos el punto de corte del eje X. Para ello consideramos a fx como y queda como y es igual a x al cuadrado más 1 entre de x menos 4. Tomaremos a y como 0 y sustituimos el valor y pasamos el polinomio qx al primer término, quedando 0 es igual a x al cuadrado más 1. Despejamos la x y como obtuvimos el valor de x y sacándole raíz a -1, esto no se puede realizar, por lo que no tiene punto de corte con el eje X. Ahora encontraremos el punto del corte del eje Y. Consideramos a fx como y transformando la función a y es igual a x al cuadrado más 1 entre de x menos 4. Ahora tomaremos a las x como 0. Resolviendo la ecuación nos queda 1 entre de menos 4 y como saben un número positivo entre de 1 negativo nos da negativo, quedando y es igual a -1/4. Entonces obtenemos que el corte del eje Y es igual a Y menos 1/4. Y como se puede ver en la imagen, se puede ver con la leyenda punto de corte con el eje Y. Y como vimos anteriormente en el primer ejemplo, para poder graficar tenemos que obtener otras coordenadas con una tabla de valor para que se unan en una gráfica. En este caso tomaremos en valores de x a 1, a 3, a 5 y a 8. Cuando x es igual a 1, obtenemos que es igual a -2/3. Y cuando x es igual a 3, obtendremos el valor de -10. Cuando x es igual a 5, obtendremos 26. Y cuando x es igual a 8, tendremos 65/4. Con los resultados obtenidos en la tabulación, obtuvimos los puntos de unión de la gráfica. Y como se puede ver en esta imagen, ya se han colocado todas las coordenadas. Y con estos datos ya podemos unirlas con los puntos de corte, cuidando claramente de que no pasen por las asíntotas, como se muestra en la imagen, en la cual en este caso quedó como las líneas azules más gruesas y jamás tocan las asíntotas. Además, dado que el dominio y rango está dado por el valor de la asíntota vertical y horizontal, el dominio de esta función será basado en la asíntota vertical, dando como el dominio que es todo el conjunto de números reales diferentes de 4, y el rango estará basado por el valor de su asíntota horizontal, por lo que el rango de esta función será todo el conjunto de números reales diferentes de 0. Hemos llegado al final de esta presentación. Es momento de hacer una valoración sobre lo aprendido y las actividades que se realizaron, con la finalidad de conocer y tomar conciencia sobre nuestro progreso. Estos aprendizajes nos permitirán desarrollar las aptitudes para poder armonizar sus aplicaciones y crear una trascendencia, no solo en el ámbito escolar, sino también en nuestra vida cotidiana. Gracias por su atención.